Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Bueno, el título del mensaje, como yo se lo dije hace una semana, y haciendo alusión a lo que estamos viviendo, bueno, el título es Dios, unión, libertad. Así le hemos puesto el mensaje a esta hora. Dios, unión y libertad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Entonces vamos a leer la palabra del Señor. 2:9 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque nos permites poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y nos ayudas, Señor, para los momentos difíciles que podamos estar viviendo. Pero hoy te pido, Señor, que nos ayudes a aprender, Señor, que mientras más nosotros estemos unidos de la mano contigo, Señor, más podemos disfrutar de una verdadera libertad que tú nos quieres dar. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Dios, unión, libertad. Usted conoce esa historia, esas tres palabras que dice nuestra bandera, que de hecho estaba viendo que de hecho nuestra bandera está cumpliendo 110 años desde que fue, digamos, elegida como la bandera nacional, la bandera de nuestro país. Antes habían otros diseños, pero yo no sé, la verdad que hemos sido un pueblo siempre temeroso de Dios, y que de alguna manera, tal vez viendo un poco de historia con respecto de por qué buscaron ese lema de Dios, unión, libertad, es con la intención y todavía es actual, digamos, con el deseo de crear conciencia, de crear, digamos, un grado de armonía y de conciencia en todas las personas, especialmente nosotros como salvadoreños, que tenemos de la importancia de que exista un Dios y que vivamos en libertad y que exista una unión. Entonces, de alguna manera es una conciencia para cada uno de nosotros. En una nación, usted bien sabe, es un conjunto de personas que viven en un mismo país, con una misma cultura, con una misma historia, con una misma tradición. Esa es una nación, y eso es lo que nosotros somos como país. De hecho, celebramos este día los 201 años de independencia, donde Dios nos ha permitido poder disfrutar de estar en un país en el cual podemos hablar de Jesucristo, podemos hablar de nuestro Señor y Salvador, y la gente no le va a reprender nada por eso. Usted y yo tenemos libertad para hacerlo. Tenemos en una nación, usted sabe, se comparten los problemas. El mismo problema que tal vez pueden vivir en un departamento, por lo general siempre suceden en otros. O sea, como quien dice, es todo un cuerpo. Si se duele uno, nos dolemos todos, porque eso es una nación. Nuestro país, de hecho, hoy, gracias a Dios, y eso es algo que pocos tal vez lo vivimos, de que gracias a Dios hoy no está en guerra. Gracias a Dios, que no sé si alguno recuerda cuando se vivió el enfrentamiento armado del año. Yo nací en el 81 y casi tengo algunos recuerdos del 86, 87, 88, 89, y cuando fue la última ofensiva que le pusieron hasta el tope y todo lo demás. Más que yo me crié, yo vivía aquí en esta parte de Cucatancingo, en las Margaritas, donde el cabaliza en el hoyo. No sé si alguien habrá ido alguna vez por allá, mejor que no haya ido nunca. Pero mire, la verdad que no, gracias a Dios no vivimos ese periodo de guerra, porque fue algo muy feo. La verdad que fue algo muy feo, algo que de verdad nos hizo sufrir en muchos casos, independientemente del bando. Pero sí estamos enfrentando diferentes situaciones, y eso es algo bien real, de que nosotros estamos enfrentando muchas situaciones, tal vez que ya no es un periodo de guerra, pero sí cosas que pueden estar amenazando nuestra libertad, cosas que pueden estar amenazando nuestra vida. Y no estoy hablando de políticas, porque hoy, digamos, el enemigo, independientemente de la política, usted y yo sabemos, somos parte de esta nación, pero ya no somos parte de ella, porque tenemos una ciudadanía celestial en los cielos. Pero de alguna manera allí nosotros estamos siendo atacados, y hay muchas corrientes que están comenzando, digamos, a quererse meter
para poder, digamos, afectarnos en nuestro diario vivir, para afectarnos en nuestra relación con Dios, para afectarnos en lo que nosotros podemos seguir avanzando. Mire, me ponía a leer con respecto a estas tres frases: Dios, unión, libertad. Pero mire, de tanto leerlas, hasta el sentido se le ha perdido, porque la gente conoce de Dios, conoce que existe Dios, pero no todos quieren obedecerle. Muchos, digamos, le rechazan, muchos tal vez no lo desprecian, no quieren saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Mire, y de alguna manera todas las cosas que nos están gobernando, que nos hacen perder tal vez el verdadero sentido, y especialmente nosotros como hijos de Dios, que muchas veces nos vemos absorbidos por tantas cosas, nos hacen perder el verdadero sentido de lo que Dios nos ha llamado. Muchas de estas cosas nos desaniman, nos desagobian, y hasta muchas veces hasta pueden llegar a un punto de llegarnos a traumar. Pero fíjese que este pasaje que hemos leído, porque quiero que le prestemos mucha atención, este pasaje que hemos leído nos dice que nosotros como cristianos primero somos hijos de Dios. Amén. Tú y yo somos diferentes. Tú y yo como cristianos somos hijos de Dios. Volvámoslo a leer para que lo tenga fresco. 2:9 dice: mas vosotros, o sea, ¿a quién está hablando? A todos, en este caso del escritor, a los que lo leían. Mas vosotros, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, ¿qué nos dice este pasaje? Que como cristianos somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que al entender de que somos hijos de Dios, que tú y yo fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que el día cuando nosotros decidimos abrirle nuestro corazón a Cristo Jesús, Él mismo nos tomó, nos selló por medio de su Espíritu Santo y nos dejó y nos hizo ser hechos hijos de Dios. Cuando no teníamos nada, vino nuestro Señor y nos dio salvación, nos dio vida eterna. O sea, esa sangre preciosa es la que nos ha hecho ser hijos de Dios. ¿Y sabe qué es lo más bonito? No solamente somos hijos de Dios con el propósito de que, qué bueno, somos hijos de Dios y ya estuvo. No, hay un propósito, hay un objetivo, que en la misma palabra donde dice que hemos sido escogidos para ser una nación santa, una nación diferente. O sea, digámoslo de esta manera: dentro de nuestro propio país, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Nosotros estamos llamados a no ser como todos los demás. Y no voy a basarme solo con la moda, no solo voy a basarme con la cuestión de las redes sociales, sino que podemos marcar la diferencia. Fíjense que yo me ponía a pensar que nosotros como cristianos, nosotros podemos cambiar nuestro país. Como cristianos, no estoy hablando de política, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros podemos cambiar nuestro país. Nosotros podemos cambiar nuestra nación. Podemos hacerle un mejor país, uno donde las personas vean de que cuando vengan aquí y vean personas que dentro de todas las cosas que podemos tener, somos un pueblo que teme a Dios, un pueblo que busca de Dios, porque Dios nos ha llamado a ti y a mí a marcar la diferencia. Nos ha llamado a ser diferentes, a anunciar. O sea, donde quiera que tú te encuentres, en tus clases, en tus compañeros, no, en tus amigos, en tu familia, tú estás llamado a marcar la diferencia. Qué duro me ha topado con muchos jóvenes que les ha tocado una vida muy difícil, pero que en su propio hogar les ha tocado marcar la diferencia en su hogar. Tal vez en su casa nadie ha sido cristiano, solamente a ellos les tocó ser cristianos, pero han tenido el valor de anunciar, han tenido el valor de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque quieren ser diferentes. Y a eso es lo que Dios nos ha llamado. Hemos sido escogidos por Dios para salvación. Eso es algo muy real. Lo primero que Dios nos ha dado ha sido salvación. Amén. Él nos ha dado salvación. Y esa salvación, mi amado hermano, es la que hoy tenemos gracias a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Antes nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Antes nosotros no teníamos derecho a nada más que solamente una condenación eterna. Pero cuando vino Cristo Jesús a nuestros corazones, que nos hizo una nación santa, junto con eso nos ha dado salvación. Y escogidos con un propósito. ¿Escogidos para qué? Para que anunciemos su verdad. ¿Cómo lo dice en el versículo 9?
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Voy a hacer una pausa aquí. Fíjese que muchos a veces solo con eso nos quedamos. Muchos a veces solo con esa parte nos quedamos. Y la tomamos más cuando me hacen daño. Ay, se les olvida que yo soy real sacerdocio. Se les olvida que yo soy nación santa. Pero hay un propósito. O sea, no solo no termina allí. Vea lo que sigue, porque quiero. Dice, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido escogidos? ¿Para qué si tú eres una nación santa? ¿Para qué si tú eres un real sacerdocio? Para anunciar la verdad, para que no te quedes callado, como te lo decía al principio, para que marques la diferencia donde quiera que te encuentres, para que la gente pueda ver a un hijo de Dios en ti, pueda ver un hijo de Dios en ti, alguien en el cual puede confiar. Había un dicho, de hecho nuestro pastor lo dijo hace poco, la gente dice, prefiero contratar cristianos porque los cristianos roban poco. Mentira, un cristiano ni poco tiene que robar, ni poco, nada. ¿Por qué? Porque estamos llamados a marcar la diferencia, a ser diferentes. Tú como joven tienes una responsabilidad de transformar tu nación, y lo puedes hacer desde tu casa, lo puedes hacer desde tu familia, ahí lo puedes hacer, y no con políticas, si no sabes cómo, con palabra de Dios. Con palabra de Dios, pero que nosotros vivamos como que, como un testimonio vivo. Dios quiere utilizar tu testimonio, Dios quiere utilizar tu vida, aunque para alguien pueda ser insignificante. Hemos hablado de eso en otras reuniones con los jóvenes, que a veces el decir que nadie tenga en poco tu juventud puede ser un reto para muchos de nosotros, porque la gente por lo general dice, este joven, ¿qué sabe? No, pues ¿sabes qué? Desde el momento que tú eres un hijo de Dios, tú estás llamado a marcar la diferencia. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Tal vez no puedes conocer del mundo, pero cuando conoces de Dios, ya lo hiciste. Porque cuando tú y yo nos acercamos al Señor, cuando tú y yo conocemos de Dios, ¿sabes qué? La misma palabra de Dios te respalda. ¿Y cómo te respalda? No solo cuando hablas, sino con tus acciones, con las decisiones que tomas, con la vida que quieres llevar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que marquemos la diferencia. Nuestro país se identifica por una bandera, ¿sí o no? Y creo que la mayoría hemos venido, digamos, identificados por esa bandera. Venimos identificados, se identifica por los colores. Usted puede reconocer una bandera de El Salvador donde quiera que la vea, ¿sí o no? Puede, digamos, algunas banderas pueden parecerse, pero nuestra bandera tiene detalles que marcan la diferencia. Lo puede distinguir cuando ve el escudo, ¿sí o no? Igual, usted puede ver una bandera mexicana y usted no dice que esa bandera de El Salvador. Primero por los colores, pero también le distingue por los escudos, lo distingue por la lema. Así nosotros deberíamos de ser distinguidos como hijos de Dios. Así también nosotros debemos ser distinguidos como hijos de Dios, cuando queramos ser diferentes a los demás. Porque cuando nos vemos como los demás, mire, a mí me ha pasado que a veces que hay gente que yo no sé que es cristiana, en serio, y me vengo a dar cuenta que son cristianos no por lo que publican en el Facebook, no porque me ponga a hablar con ellos, sino porque alguna vez casualmente me los encuentro en una iglesia. Así, o sea, y cuesta, de verdad, a veces cuesta. Y luego es una cosa, qué bueno cuando usted y a mí, con solo el saludo, nos identifican como cristianos. Y no solo como el saludo, sino con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, con nuestras decisiones que tomamos. Así como distinguimos una nación por sus colores, así nosotros deberíamos de ser distinguidos como hijos de Dios, por todo lo que hagamos, por todo lo que nosotros podamos hacer. Mi amado hermano, como hijos de Dios, estamos llamados a marcar la diferencia, porque para cambiar nuestra nación, debemos tú y yo reflejar a Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, Él debe ser tu motivación. Sí, admiramos hombres. Hoy en día la mayoría de gente admira personas. Admiran TikToker, admiran YouTuber, admiran, digamos, tantas cosas. Algunos admiran tal vez a algún personaje famoso, artistas. Podemos llegar hasta admirar cosas como, digamos, no sé, personas representantes de alguna nación, tantas cosas. Y está bien, algunas cosas pueden ser bien, pero ¿sabes qué? Lo mejor modelo que nosotros podemos tener en nuestra vida se llama Cristo Jesús. Es el mejor modelo que nosotros podemos llegar a tener, de ser mejores personas, para poder ser alguien en la vida. Mire, lo que nuestra nación necesita es lo que nosotros tenemos. Y te voy a decir una cosa, que eso es algo que muchas veces nosotros como cristianos no hemos logrado entender, o no le prestamos atención. No, lo que nuestro país necesita es lo que tú y yo tenemos.
¿Y qué es lo que tú y yo tenemos? Tenemos a Cristo Jesús, amén. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que en realidad se necesita para que las personas cambien, para que las personas sean una mejor persona. En tu familia, yo no sé quién no conoce de Dios. En mi casa, yo sé, tengo bien claro quiénes no conocen de Dios, pero yo sé que lo que ellos necesitan es lo que yo tengo. ¿Y qué tengo yo? A Cristo Jesús. Yo puedo llegar y querer convencerlo, pero yo sé que quien sí lo puede convencer es Cristo Jesús. Entonces eso es lo que nuestro país necesita. Eso es lo que tú y yo necesitamos entender. Lo que nuestra nación necesita es lo que nosotros tenemos. Necesita lo que nuestra bandera nos ha estado enseñando por más de 110 años, desde que fue tomada como bandera nacional. Lo aclaro, porque eso fue hace 110 años. Entonces, desde que fue tomada como bandera nacional, ¿sabe qué? Es lo que nuestro país necesita y es lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es? Dios, unión y libertad. Acompáñame a Salmos capítulo 115. Salmos capítulo 115. Y para llevarlo en orden, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos de Dios. La gente necesita de Dios. La gente necesita de Dios. Salmos 115 y versículo 3. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Dice la palabra del Señor. Salmos 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Mire, me encanta esta parte, porque dice, lo vuelvo a leer, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Necesitamos de Dios. Ese es un hecho. Yo me pongo a pensar, para que me vaya bien en la vida, yo necesito de Dios. Somos cristianos, somos hijos de Dios, pero a veces como que sacamos a Dios de la ecuación en muchas decisiones. A veces como que lo sacamos de ahí, de muchas decisiones que tomamos. Pero ¿sabe qué? A la larga yo en mi caso personal termino entendiendo, Señor, para que me vaya bien en esto, yo necesito de ti. Para que me vaya bien en mi matrimonio, yo necesito de ti. Para que me vaya bien en mi trabajo, yo necesito de ti. Para que me vaya bien, para mejorar mi salud, sí, puede ser, mire, yo necesito un buen doctor, necesito tener dinero. Mire, yo he visto muchos casos de gente con dinero y no se curan. Y he visto casos de gente que no tiene dinero, pero sabe que tiene fe y se curan. ¿Qué es lo que marca la diferencia? No es el dinero, es Dios. Eso marca la diferencia. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y me gusta porque este versículo dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Mi amado hermano, todo lo que nos sucede, todo lo que llegamos a tener y lo que no tenemos, es Dios quien nos lo ha dado. O es Dios el quien nos lo ha permitido que suceda. Pero entonces, ¿qué hemos de hacer? Tenemos que ser agradecidos y sobre todo dar a conocer eso a muchas otras personas más. No es una persona que, mire, nosotros no necesitamos una persona que se crea Dios. Nuestra nación no será transformada por políticos, por empresarios, etcétera. Nada de eso. Nuestra nación va a ser transformada por Dios. Fíjese que muchas veces nosotros le hemos perdido el sentido. Vemos la frase, mucha gente ve esa frase, Dios, unión, libertad, pero ven esa palabra y ya lo vemos como algo normal. Ya hasta le hemos perdido, digamos, la motivación, le hemos perdido el sentido. Mucha gente hasta ni quiere tomar en cuenta a Dios en su vida. No sé si se ha encontrado con eso. Gente que ni quiere tomar en cuenta a Dios en su vida. Vea lo que dice Salmo 10:4. Y la misma palabra de Dios lo dice. Y eso es algo no de ahorita, es algo que siempre ha pasado. Salmo 10:4, vea lo que dice. ¿Ya lo tenemos? Dice, Salmo 10:4. Salmo 10:4, ¿lo tenemos? Gloria, dice la palabra del Señor, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Y qué dice ahí? No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero nos gusta que nos den las vacaciones de Semana Santa, ¿va? Nos gusta que nos den el asueto de Navidad. Nos encanta, a mucha gente le encanta. Pero ¿sabe qué? No toma a Dios en ninguno de sus pensamientos. Hay mucha gente que necesita de Dios. Usted se ha fijado qué duro es ver a alguien que necesita del Señor, que necesita salvación y no quiere. Y es duro. Y mire, ¿sabe qué hace uno? Muchas veces criticarlos. Yo a veces me pongo a pensar, nosotros no ganamos nada criticándolos. ¿Sabe por qué? Porque yo en mi caso me pongo a pensar y digo, así era yo. Así era yo. Así me pongo a pensar, yo así era. Era necio, era rebelde, me hablaban y supuestamente conociendo de Dios y supuestamente trabajando en una institución cristiana,
Pero a veces uno llega a ese punto de pensar, creerse absoluto, cuando tal vez lo único que debemos de entender, que para poder alcanzar nuestras verdaderas metas y sueños, necesitamos siempre tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestra vida. La gente muchas veces confía en su poder económico, las naciones confían en su poderío militar, en sus recursos que pueden llegar a tener como nación, en la sabiduría que alguien puede llegar a tener. O mucha gente se confía demasiado en los títulos, pensando que teniendo un título ya la tiene hecha en su vida, cuando nosotros podemos entender que el mejor título que podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Pero no porque nosotros lo digamos, sino porque se nos note, sino porque la gente lo vea, como se lo he dicho en un principio, que lo puedan distinguir en nosotros, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de responder. Que nuestros padres vean que de verdad somos verdaderamente hijos de Dios. Solo Dios puede cambiar cualquier corazón. Solo Dios puede cambiar cualquier mente. Si no, vean lo que dice el Salmo 33:12. Vamos a ocupar la Biblia. Recuerde que hemos venido a aprender. Salmo 33:12. ¿Lo tenemos? Ahí cerquita. Y no la he hecho moverse mucho. En Salmo hemos estado. Salmos 33:12. Dice la palabra del Señor: bienaventurada la nación cuyo Dios, gloria a Dios, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mi amado, debemos anunciar a Dios. Debemos anunciar, que no sea solamente leerlo en una bandera o celebrarlo en alguna fecha. No, debemos anunciar a Dios. Debemos utilizar todo lo que Él nos proporcione para hacerlo. Mire, hay que evitar muchas cosas. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que compartir la palabra de Dios. Hay que compartir de que solo Jesús es la solución para cualquier situación que nosotros podemos llegar a vivir. Mi amado hermano, la gente necesita de Dios. Vamos a la siguiente palabra. Dice, la siguiente palabra, ¿cuál es? Unión. Ahora acompáñeme entonces a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Ya quedamos de acuerdo. La gente necesita de Dios, pero necesita que nosotros tengamos el valor de hablar de Él. Que no nos quedemos callados, sino que seamos una nación santa, bienaventurada, porque nuestro Dios es Jehová. Juan capítulo 17 y versículo 15. La siguiente palabra que necesitamos para cambiar nuestra nación es unión. Unión. 17:15. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. ¿En dónde dice ahí? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico en mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué necesitamos? Unión. Todos los cristianos tenemos un enemigo en común. Amén. Ve al que tiene la par. Él es su hermano, no es su enemigo. Oye, él es su hermano, no es su enemigo. A veces se porta mal, dan ganas de pegar el coscorrón, pero no es su hermano, no es su enemigo. Pero ¿sabe qué? Todos tenemos un enemigo en común. Todos tenemos un enemigo en común. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. O sea, nuestra lucha no es carnal. Yo no sé quién puede hacer que te esté haciendo la vida imposible en tu trabajo, en tu estudio. No sé quién te la puede estar haciendo. Hace poco estaba hablando con un hermano de nuestra iglesia que ha tenido un problema muy serio con unos vecinos. Y bueno, al grado de que, mire, la gente, y mi intención no es meter más cizaña, pero a veces la gente como que le cuesta ver ojos bonitos en cara ajena, ¿va? Y el hermano, gracias a Dios, ha estado prosperando, ha estado siendo bendecido. Bueno, al grado que hoy se compró su carro. Ya saben los vecinos, hay la gente que no quiere lo bueno, le pegaron su rayón. Y así lo han venido provocando. Yo siento que cualquier persona sin Dios ya hubiera reaccionado.
Pero ¿sabe qué entiendo yo? Y es lo que entiende el hermano, y es lo que yo quiero dejarte en esta hora. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es carnal. Nosotros no estamos luchando contra carne ni sangre. En ninguno de esos momentos. Nuestras luchas son espirituales. O sea, va más allá todavía. Nuestra lucha no es contra el hermano. O sea, tu hermano mayor, ese no es tu enemigo. O el hermano menor, no hombre, ese no es tu enemigo, ese es tu hermano. Tu lucha no es contra un hermano. Tu lucha no es contra un vecino. Ni aún en la misma iglesia. Porque a veces uno puede decir, ay, es que en la iglesia tengo enemigos. No, tu lucha no es ni en la iglesia o sus estatutos, ni con otras iglesias, porque hay gente que le gusta andar peleando su fe en otras iglesias, o se enojan contra los estatutos de alguna iglesia, tantas cosas. No, tu lucha no es contra nada de eso. Nosotros debemos estar unidos. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Entonces hay muchas cosas que el enemigo va a utilizar para robarte a ti la paz. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Orar por esas personas. Y es más, y pedirle al Señor para que Él nos dé la fortaleza. Fíjese que cuando este hermano me estaba diciendo esas palabras de eso, que él decía que tiene unas personas que le están haciendo bien imposible. Mire, lo único que a mí se me ocurrió, y que el hermano también me dijo que lo vamos a hacer, vamos a orarle. Vamos a orar. Y no para que caiga fuego del cielo y se los consuma, ¿va? No, tampoco. Esa de oración no tiene nada que ver. Sino, ¿sabe qué? Para que Dios toque el corazón de esa persona. Para que Dios toque ese corazón. Pero ¿cómo vamos a hacer? Orando juntos. Dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Dios. Amén. ¿Y sabe qué significa 2 o 3 reunidos en el nombre? O sea, unidos en un propósito. Y hoy nosotros estamos aquí unidos en un propósito. ¿Y cuál es? Adorar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A eso hemos venido. Y eso es lo que Dios quiere bendecir en tu vida. Porque eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a cambiar a lo que te esté amenazando en tu exterior. A que tú y yo nos mantengamos unidos. ¿Con quién? Primero con Dios. ¿Por qué? Pero cuando tú te separas de Dios, ¿qué estás haciendo? Te estás apartando de la cobertura de Él. Te estás alejando de la cobertura de Él. Y cuando tú te alejas de la cobertura de Él, te vuelves expuesto para cualquier acechanza de cualquier enemigo. Usted sabe, nuestro Señor es nuestro pastor, amén. Y Él como pastor, Él está con su vara y su cayado ahí trayendo las ovejas, jalando a las ovejas. Pero más de alguna tal vez se le puede descarriar. Y cuando se le puede descarriar, ahí andan lobos, ahí andan leones, ahí andan osos acechando por esas ovejas. Entonces, mientras tú y yo nos mantengamos unidos a Dios, te voy a decir esto, la victoria está garantizada. Muchas veces Dios va a ocupar la vara para hacernos entender. Pero ¿sabe por qué la va a utilizar? Porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. O sea, mi amado hermano, el único que puede ayudarnos a cambiar y a cambiar nuestra nación se llama Cristo Jesús. En otras palabras, no te separes de Él. En ningún momento te separes de Él. Vea lo que dice el versículo 21. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a algo más aquí. ¿Cómo va a creer las personas en Cristo Jesús? ¿Cómo van a creer las personas en Cristo Jesús? Testimonio. ¿Por qué? Porque van a ver a Dios reflejado en nosotros. Se lo vuelvo a leer, póngale, como decían allá, póngale queso a este volado. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Aquí está punto y coma. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué? Porque van a ver a Dios reflejado en nosotros. Porque van a ver su palabra reflejada en nuestra vida. No solamente como algo, como un uniforme, como una camisa, como un logo, como un sticker que pueda poner. No. Sino que lo vean en mis acciones. Que lo vean, que cuando de repente venga alguien y le haga un daño, usted no esté pensando, me la voy a cobrar. Sino que no, Señor, voy a orar. Y cuando pueda y se me presente la oportunidad, le pego. No, mentira. Sino que ¿sabe qué hago? Y ayudo. Porque eso hace un hijo de Dios. Al principio lo van a criticar y eso es un hecho. Al principio lo van a decir, este es bien loco, a ver qué le pasa, este es enfermo, hasta mal me cae. Alguien puede decir, pero ¿sabe qué? Después lo van a tener aquí en la mira, y después lo van a buscar para un consejo.
¿Por qué? Porque van a ver a Dios reflejado en nosotros. Lo van a ver a Dios reflejado en usted. Miren, no estamos peleando por un pedazo de reino como alguien puede hacerlo, sino por engrandecer el reino de Dios. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. Mi amado hermano, somos enviados. Versículo 18 lo dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea que no nos podemos aislar tampoco. No podemos estar en una burbuja, aquí quedémonos. No, usted sale a trabajar, trabaja con todo tipo de personas. Usted sale a estudiar, o sea, estudia con todo tipo de personas. Pero ¿sabe qué? Es el lugar donde tú estás. No estás ahí porque tú lo elegiste, porque es el lugar donde quieres trabajar, porque es el lugar donde quieres estudiar. No, tú no estás ahí por casualidad. Tú estás ahí porque ahí te ha enviado Dios. Allí te ha enviado Dios. Allí te tiene Dios. Y no te ha enviado para que te quedes callado, para que seas uno del montón o para que seas como los demás, sino que allí donde tú estés, estás llamado a anunciar la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos unidos al Padre, cuando nos permanecemos unidos. La sociedad está dividida, mucho tiempo ha estado dividida entre ricos, pobres, entre un partido, entre otro, y sigue habiendo, pueden haber más partidos y va a seguir habiendo muchas divisiones, pero ese es el mundo. Pero ¿sabe qué? Cristo quiere que su iglesia esté unida, y unida al Padre, unida así como Él está unido al Padre, así nosotros debemos de estar unidos en nuestro Señor Jesucristo. El éxito de Jesús fue siempre estar unido al Padre. Ese fue el éxito de Él, que en todo momento, cuando había momentos de tribulación, ¿sabe qué Él hacía? Oraba. Y cualquiera puede decir: ¿cómo? ¿Por qué necesidad tenía Jesús de orar si Él era Dios? Porque cualquiera persona puede decir eso. Pero ¿sabe qué? Es un ejemplo para nosotros. Es que ese es el ejemplo. No solo por el hecho que vine, hoy fui a la iglesia, ya la hice. No, todo el tiempo debemos de buscar de Dios. En todo momento, ese es el éxito. ¿Quieres que te vaya bien? Mantente unido a Dios. Dice que la palabra del Señor nos dice esto: cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún hasta nuestros enemigos hace estar en paz. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Padre. Y última palabra que nos aprendemos, y es libertad. Acompáñenme a Juan, pero capítulo 8. Juan, capítulo 8 y versículo 36. Dios, unión y libertad es lo que nuestra nación necesita para ser verdaderamente cambiada. Es lo que nosotros necesitamos poner en práctica para que la gente conozca de Dios. Libertad. Juan 8:36, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El 15 de septiembre en nuestro país, bueno, nuestros países, Centroamérica, celebran la libertad, celebran independencia. Casi la mayoría de países de Centroamérica este día la celebran. Creo, no sé si me equivoco, en México también creo que la celebran, pero ahí hacen el desfile en la noche, si no me equivoco, creo que en la noche hacen desfile ahí. Entonces, la mayoría de países americanos, centroamericanos, celebran el 15 como el día de su independencia. Pero qué triste es que muchas personas siguen siendo esclavos del enemigo más grande que ha tenido esta humanidad, y es el pecado. Muchos seguimos siendo esclavos del pecado. Podemos andar por donde usted quiera andar, podemos andar por cualquier parte del país. Usted puede salir del país a la hora que usted quiera, obvio siempre y cuando todo esté en orden. Pero muchos aún así seguimos siendo presos del pecado. Muchos aún así seguimos siendo prisioneros. Somos esclavos de muchas cosas que el pecado, digamos, nos ha seducido y nos ha absorbido. Y aunque muchas veces nos cueste aceptarlo, muchas veces, digamos, somos tan absorbidos por eso que, mire, yo me pongo a pensar en todas las áreas de nuestra vida, ante cualquier adicción. A veces, para poder salir de alguna adicción o cualquier otra cosa, lo primero que necesitamos es aceptar lo que tenemos un problema. Es lo primero, pero a veces es lo que más nos cuesta, porque no lo queremos aceptar. Muchos a través del pecado hemos sido esclavos de la avaricia, del deseo de poder. Muchos tal vez estamos siendo esclavos de los vicios. Muchos estamos siendo esclavos del rencor, raíces de amargura. Estamos peleados y pudiendo estar en paz. Mira, yo algo que he aprendido y le doy gracias a Dios por eso. Y lo digo por mi familia, por lo que yo me tocó vivir en mi familia. De hecho, con mi mamá, mire, yo le doy gracias a Dios que a mí Dios nunca me hizo a mí resentido. En serio, y a mí hasta me ha criticado por eso. Porque es cierto, yo resentido no soy. En serio, le doy gracias a Dios por eso.
Mi mamá me pegaba una gran cachimbiada. Hoy en día veo que los hipotes le dan una gran cachimbiada. ¿Sabe? Pasan enojados todo el día. Mi papá me decía, no se enoje con la cocinera. Me decía, no se enoje con la cocinera. Me decía mi papá, ese señor tan sabio, que debería ser un libro, digo yo. Pero ¿sabe qué? Yo entendí eso, fíjese. No, ¿y para qué me voy a enojar con mi mamá? Decía yo. Al ratito ahí estaba encima yo de ella. Y no es la que me daba de comer, pues. Y no es la que me ponía el plato de la comida en la mesa, pues. ¿Y sabe qué? Y yo creo que eso tal vez mi mamá me lo decía porque mi hermana era todo lo contrario. Mi hermana era una resentida, berrinchuda. Una vez le hizo un su berrinche y mi mamá que, bueno, mi mamá le hizo un ida y vuelta. Creo que alguien conoce ese término ida y vuelta. Un pla, así va. Fue un ida y vuelta. O sea, porque a veces somos así resentidos. O sea, mire, yo me pongo a pensar, mire, el que digamos, el que se enoja pierde. Esa es mi política. El que se enoja pierde, ¿sí o no? Imagínate enojado y con su mamá y le tiene que pedir dinero para salir. Ya no le pidió dinero. Imagínese enojado. ¿Sabe qué? Dios nos ha llamado a ser libres de todo eso. Dios nos ha llamado a que vivamos en libertad. Versículo 36. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente. Solo quien nos puede hacer libres, Cristo Jesús. Solo Él te puede hacer libre. Yo no sé qué puede estar atormentando tu corazón. Yo no sé qué cadenas te puedan hacer sentir todavía atado. De algo que tal vez te está traumando, te está creando problemas, te está creando dificultades, pleitos en tu hogar, pleitos con tus padres, pleitos entre tus hermanos, en las relaciones de noviazgo o en los matrimonios. No sé qué puede hacer, o pleitos con tus compañeros o en la misma iglesia, no sé. Pero Dios de eso te quiere hacer libre. Dios quiere que de eso tú puedas ser libre. Mire, solo Cristo Jesús puede darnos libertad de todo lo que nos agobia, de todo el pecado. Bueno, es más, de todo lo que no te deja ser feliz. Hasta de ese amor del crush que no te conviene, va, o que no se te da. Hasta de eso Dios te puede hacer feliz. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos verdaderamente libres. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio del perdón, por medio de Dios, que nos puede ayudar a quitar cualquier rencor de nuestro corazón, de cualquier cosa que nos puede estar agobiando nuestro corazón. Por medio de su amor, Dios te hace libre de cualquier soledad que agobie tu corazón, de cualquier soledad, de cualquier tristeza, de cualquier amargura, de cualquier abandono, porque Dios quiere que seas verdaderamente libre. ¿Sabes qué? Cuando disfrutamos de una verdadera libertad, la gente lo ve. La gente lo ve porque te ven feliz y te dicen, como me lo han dicho a mí, mira, y vos que no tenés problema. No, hombre, si les contara, digo yo. Pero sabe que he entendido, y todos lo decimos aquí, que es más grande nuestro Dios, amén. Y problemas, claro que tengo un montón de problemas, un montón de agüites, claro que los tengo. Pero yo sé que tengo un Dios que es más grande que todo eso. ¿Qué gano con andar triste? ¿Qué gano con andar deprimido? ¿Qué gano con andar desanimado? ¿Voy a arreglar los problemas así? No, tal vez hasta los voy a empeorar. Imagina uno enojado, a veces hasta malas caras hace o no. Y tal vez no hay nada que ver. Uno enojado, hasta medio anda como wish, ahí que una media cosita ya nos ofende, nos daña, gritamos, peleamos. Imagina uno, hasta más en problemas nos metemos. ¿Sí o no? Enojado, hasta más en problemas nos metemos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué gano con andar enojado? Nada, digo. ¿Sabe qué ganamos más? Viviendo en la paz de Cristo Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que Dios quiere que reine en tu corazón, para que otras personas conozcan más de Dios. Si queremos que nuestra nación cambie, bueno, bajémosle un poco pues. Si queremos que nuestra familia cambie, si queremos que nuestros compañeros cambien, si queremos que en nuestro trabajo, ese ambiente laboral cambie, nuestro estandarte debe ser la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro estandarte. Que no te dé pena decir, voy a orar antes de comer, sino que al contrario, ten fe, ten valor. Eso va a cambiar a las personas. Al principio te van a criticar, es que es cierto, es que te van a criticar, eso es un hecho. Pero ¿sabes qué? Cuando dice que Dios honra a los que le honran, y Dios te va a honrar a ti, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que espera el Señor? Que por medio de nuestro testimonio nosotros podamos cambiar a las demás personas. Que sean, mire, dice por ahí, una acción vale más que 1000 palabras, ¿sí o no? Porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, ¿sí o no? Entonces eso es lo que Dios quiere. Demostremos
que solo Dios nos da unión y nos da libertad. ¿Para qué? Para sacar de las tinieblas a la luz de la esclavitud a toda vida, a todas personas que se encuentren en este mundo. Porque sabemos esto, que agarrados de la mano de Dios podemos ser más que vencedores. Si usted lo cree, regáleme una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.